todos y bienvenidos una vez más a este canal. Bien, en esta ocasión, en este cuarto capítulo del curso básico para recién llegados a MultiPSK, vamos a empezar ya a ver los diferentes modos para radioaficionados que están disponibles en el programa. Recordamos que MultiPSK trabaja tanto en modos amateur como en modos profesionales. Estos últimos principalmente en las bandas de U y VHF, aunque no solo en ellas. Recordar que a pantalla completa podemos tener tanto modos profesionales como modos amateur, o redimensionarlo de esta manera como nos parezca. Aquí estáis viendo los modos profesionales y aquí estáis viendo los modos amateur. Bien, en un principio pues les voy a hacer una descripción breve del modo en cuestión y después pasaremos a ver un ejemplo práctico, una simulación de un QSO entre dos estaciones, así como los diferentes comandos usados, fundamentalmente los que se usan más habitual. En este capítulo hablaremos en primer lugar de los modos PSK, que son los modos en castellano modulación por desplazamiento de fase. Esto que así ahora mismo nos puede sonar un poco extraño, lo veremos ahora un poquito más adelante. En MultiPSK, los modos con modulación PSK se representan en azul y son estos que veis aquí. Esta parte que veis aquí, que estáis viendo, son los modos PSK. BPSK 31 y QPSK 31 en sus diferentes variables. MT63 también es un modo PSK, no es exactamente la misma modulación, es DBPSK, pero bueno, son modos PSK, todos ellos. El modo AUTEX, que es un modo exclusivo de MultiPSK, y luego tenemos también unos modos que son los llamados modos experimentales. Estos modos, todos ellos evidentemente no se comportan igual. Algunos de estos modos experimentales son así porque son variaciones del modo PSK en los que se ha introducido una corrección de errores o un entrelazado. Pero en la práctica, la mayoría de estos modos experimentales están en desuso. Son, por ejemplo, PSK10, PSK-AM, PSK220F, PSK63F, etc. Y mención especial hay que hacer, aquí lo veis, modos PSK-R. Con estos modos, este botón nos da acceso a los modos PSK 125R, PSK 250R y PSK 500R. La R lo que significa es de robusto, es decir, porque la modulación es la señal del modo PSK F, que sea 125, 250, etc., al que se le ha añadido un entrelazado. De ellos hablaremos más adelante. Estos modos, su creadores son Jan Ives Dwyer, Víctor Kilo 2 Eco Tango Alpha, y David Freezer, Whisky 1 Hotel Kilo Japón, Hotel Kilo Juliet. En 2009, en el software también de modos digitales FL Digi. Estos modos, la velocidad en baudios es 125, 250 y 500 para los distintos modos. La velocidad viene a ser aproximadamente por 84 palabras por minuto de media para PSK 125R, 168 palabras por minuto para el modo PSK 250R y 336 palabras por minuto para el modo PSK 500R. No obstante, son modos también poco utilizados. Bien, entonces, centrándonos en los modos BPSK 31, este es el modo BPSK 31, la forma estándar, digamos, de realizar un QSO en estos modos. QPSK 31 puede utilizarse en caso de malas condiciones ionosféricas, pero el ajuste en frecuencia es un poquito más delicado. El modo, las variantes de PSK 31, como es PSK 63, 125, 250, PSK 63 o BPSK 63 está más destinado a concursos en los que es importante tener velocidad,
utilizando macros, secuencias. Veis aquí debajo, bueno, se pueden establecer, lo veremos en otro capítulo, un poco más en profundidad, pero se pueden establecer secuencias o macros para activar en un concurso. Eso sí, no es un programa para concurso, pero puede trabajar concursos básicos en los que se va añadiendo número de serie, etc. QPSK 63 o QPSK 31, por ejemplo, es otra variante que es más rápida que BPSK 31. Se puede utilizar en caso de malas condiciones ionosféricas, y los modos BPSK 125 y QPSK 125 son 2 veces más rápidos todavía, pero son también esa rapidez, esa costa de que son un poquito menos sensibles. El modo que veis aquí arriba, chip, es rápido, puede utilizarse en caso también de malas condiciones ionosféricas. Es un modo que utiliza la extensión de espectro a secuencias directas, DSS, a través de un algoritmo original. Es un modo desarrollado por Nino Porcino. Italia Zulu 8, Bravo Lima Yankee, en el año 2005. Y por poner otro ejemplo más, el modo PSK 220F es un modo rápido, 200 palabras por minuto, en minúsculas, muy sensible, una relación señal-ruido mínimo de menos 7 dB, y en esas condiciones no demasiado malas, el VHF, por ejemplo, es un modo fiable, ya que tiene un decodificador Viterbi, puede soportar grandes derivas de hasta 150 Hz minuto y es fácil de ajustar. Nosotros nos vamos a centrar fundamentalmente en los modos más utilizados, que son los modos BPSK 31 y 63 y QPSK 31 y 63. Diréis, ¿qué diferencia hay entre BPSK y QPSK? Bien, la abreviatura BPSK significa Binary Phase Shift Keying, es decir, modulación por desplazamiento de fase, y la B de Binary porque es un desplazamiento de fase a 180 grados. Lo vais a comprender mejor viendo esta imagen que os pongo aquí, que está obtenida del manual de ayuda del modo PSK de Peter Martínez, el creador del modo PSK 31. Golf 3 Papa Lima X-Ray. Aquí lo veis, estáis viendo una fase completamente vertical que está 0 y 180 grados. Es una señal con tráfico en PSK 31 y esa señal está mandando un bit de datos cada 32 milisegundos. Están los datos codificados utilizando, como os he dicho, el alfabeto Varicode. Si los datos recibidos contienen algún error, este lógicamente se va a ver reflejado en el texto que estamos recibiendo en pantalla. Pero PSK 31 soporta una modalidad más tolerante en errores, pero para no enviar más bits de datos que reduciría la velocidad del texto, en vez de utilizar 2 fases a 180 grados como en la imagen anterior, utiliza 4 fases a 90 grados. Esta modalidad se llama QPSK o Quadrature Phase Shift Keying, o bueno, en inglés ya lo veis que no es ni medio bueno. En realidad se envían 2 bits de datos en vez de 1 y lo que se introduce es un retardo en la transmisión de 640 milisegundos, que esto es apenas perceptible. De esta manera se sacrifica un poco que tenemos ese retardo mínimo que apenas es perceptible, pero ganamos en que se corrigen errores. Entonces lo estáis viendo aquí en esta imagen también. Veis que es como una cruz exactamente a 4 fases de 90 grados. Bien, una vez dicho esto, vamos a pasar a describir de cada uno de los modos. Y finalmente veremos, como os dije, una simulación, una transmisión en BPSK 31 que nos va a servir de base para cualquiera de los demás modos PSK. Bien, vamos a ver de nuevo cuáles son los comandos más utilizados en el modo BPSK 31 y QPSK 31, que son los modos
básicos, digamos, de PSK y sus variantes: 63, 125 y 250 volts. Bien, así a pronto parece una amalgama de cosas, pero básicamente nos tenemos que fijar, dividir la pantalla en varias secciones. La primera de ellas, la estáis viendo aquí arriba, es la sección donde se va anotando la estación con la que vamos trabajando, el nombre, frecuencia, las señales, Locator, QTH, notas, etcétera, ya todo lo que le queramos añadir. Y es común, lógicamente, a cualquier otro programa de modos digitales. Sin embargo, en la parte superior vemos una fila de botones que son en color rosa, y al lado derecho también otra fila de botones también en color rosa que vamos a aplicar. En la parte de arriba, el botón donde indica, por ejemplo, ponemos un indicativo al azar y pulsamos el botón donde, y como veis automáticamente nos indica el país, nos dice que es España, distancia, latitud, longitud, etcétera. Si tenemos pulsado el botón Locator en Google Earth, automáticamente, lo tenemos instalado en el ordenador, en el PC, automáticamente nos va a abrir Google Earth para mostrarnos el indicativo en el mapa. Pero si no, aquí lo estáis viendo con un punto rojo en el mapa mundial que trae por defecto MultiPSK. Le damos número y nos determina si hemos trabajado o no hemos trabajado ya con este colega en alguna ocasión o no, banda, modo, etcétera. También tenemos la opción de busca. Busca significa que entre los últimos 200 QSOs para las versiones registradas o 3000 o superiores para la versión de pago, la versión registrada, busca ese QSO, ese indicativo, si lo hemos trabajado con anterioridad, y nos muestra datos de ese contacto, las veces que lo hemos trabajado y demás. Al lado tenemos consulta DX. Este botón junto con DXView Pathfinder pertenecen a unos programas que están en la serie de DXLab, que es una suite de programas que consta programas, por ejemplo, para libro de guardia, que es DXKeeper, Pathfinder, DXView, Spot Collector, etcétera. Estos programas, cada uno de ellos, incluso la suite tiene un programa de modos digitales propio, pero cada uno de ellos nos ofrece una función y es una suite aparte de MultiPSK, pero que está plenamente integrada con MultiPSK. De manera que si nosotros, por ejemplo, aquí en consulta DX consultamos, aquí lo que nos indica es que DXKeeper no está iniciado, es decir, no tengo instalada la suite y por tanto no va. Pero en el caso de que estuviera, busca en la base de datos todas las informaciones relativas a ese indicativo. Si lo encuentra, nos rellena todos los datos de ese colega que ya está en la base de datos, como el nombre, locator, QTH, etc. DXView lo que hace es que nos vuelve a abrir la suite de DXLab, y en el caso de que ese indicativo nos muestra incluso posición geográfica, y en el caso de tener una antena directiva nos orienta el rotor hacia ese número de grados en la dirección donde esté esa estación. PSK Reporter es una función que tiene MultiPSK, que los datos de los QSO, si lo activamos, nos las envía a la web de PSK Reporter, que la tenemos aquí. Mirad, aquí nos indica todos los QSOs que se van haciendo en modos digitales, no solo en PSK o en QPSK. Por ejemplo, mirad, aquí nos está indicando la estación Delta Zulu 4. Si clicamos, mirad, Delta Zulu 4, Cabo Verde, nos indica el modo de trabajo, en FT8 nos indica la banda, etcétera, etcétera. También podéis observar que si dejamos el cursor del ratón encima del botón que sea, nos aparece una etiqueta que nos da información sobre qué representa ese botón. Yéndonos al lado derecho, estos botones que veis aquí, básicamente es el libro de guardia, acceso al libro de guardia de MultiPSK, o el botón de al lado, QSO Unlock,
por si estamos haciendo un QSO, por ejemplo, teclado a teclado y queremos enviarlo directamente al log. Pulsamos aquí, automáticamente nos lo sube al log. También tenemos para enviarlo al clúster, etcétera, etcétera. Todo ello, como digo, con la suite de DXLab, que no tiene por qué estar instalada si no se quiere, lógicamente. Yo, de hecho, no la tengo instalada. Bien, un poquito más abajo vemos aquí otra ventana que es TXCalID, TXRSID, etcétera. Esta ventana que tenemos aquí. Bien, esta ventana lo que nos indica, estos botones se refieren a los identificadores RS y D. Son identificadores de modo, de frecuencia, etcétera. Básicamente lo que hacen es, por un lado, enviar nuestro indicativo, nuestro locator, incluso nuestra posición, al waterfall del otro colega, nuestro corresponsal, que esté, lógicamente, tenga implementado esta característica también en su programa. Es decir, antes de iniciar el QSO podemos lanzar nuestro indicativo, lanzar un CQ y él lo va a ver aparecer en la pantalla de waterfall. Los otros botones RX, ambos botones, lo que los tenemos activados como están ahora, nos indican, están recibiendo precisamente esos mismos indicadores, es decir, es a la inversa que antes. Antes era transmitir, ahora es recibir. Si hay una estación llamando y tiene ese identificador activado, nos va a aparecer a nosotros en la pantalla. Y en el momento que hagamos clic encima de ese indicativo, automáticamente el programa se nos va a ir a ese modo y a esa frecuencia para hacer el QSO. El modo auto es la detección automática del modo PSK, estando pulsada, clicando simplemente con el botón derecho en el espectro, nos barre la banda indicándonos todos los modos de PSK. La tecla con el botón F nos indica que es un filtro muy estrecho que se usa en condiciones muy malas de QRM. Si no, no es necesario de activar porque no sirve para nada. Realmente es un filtro banda muy estrecho, está diseñado exclusivamente para esas condiciones. Y a la izquierda veis el botón Square. Square lo que hace es reduce o limita el número de caracteres erróneos, presencias de ruido que nos entran en la pantalla, de manera que 0 es el nivel más bajo, es decir, para señales URP muy bajas, en las que es mejor tenerlo en 0 para que, a pesar de que nos entren muchos caracteres aleatorios, podamos descifrar lo que nos está enviando el corresponsal y hacer el QSO. Y al máximo en 10 sería cuando son señales muy fuertes. Entonces nos elimina el resto de caracteres y únicamente deja pasar los caracteres porque es una señal muy fuerte. Lógicamente podemos ir jugando desplazando hacia abajo, hacia arriba para ajustarlo a nuestro gusto. Por defecto está en 0. A continuación vemos una serie de botones que son las secuencias. TPSK lo llama secuencias y lo que sirven básicamente para automatizar algunas de las funciones que tiene un multipsk. Es decir, si no queremos escribir texto, teclear texto porque no queramos, porque no se nos ve muy bien, etcétera, etcétera. Podemos grabar estas secuencias y para hacerlo podemos editar, estas ya las tengo preparadas, pero podemos editar cualquiera de ellas. Mirad, nos aparece esta ventana en la que podemos editar, cambiar lo que queramos, añadirle cualquiera de estos botones, que estos sí son las macros, estas etiquetas, por decirlo así, y cada una de ellas va asociado a algo. Por ejemplo, el cal es el indicativo del corresponsal, el nombre, su QTH, la señal que le estamos pasando, etcétera, etcétera. Se puede editar, se puede incluso cambiar el nombre y el color de cada uno de los botones para dejarlo completamente a nuestro gusto. De ello les hablaré en otro vídeo solamente dedicado a las macros para que vean las inmensas posibilidades que tienen. Podemos tener varios juegos de macros asociados, por ejemplo, a los diferentes modos, o unas macros, por ejemplo, para castellano y otras macros para inglés o francés u otro idioma, etc. Las posibilidades, como veis, son múltiples. Y al lado derecho, aquí al lado derecho, vemos un botón que pone bloqueo, que está activado, pulsado. Esto significa
que el botón bloqueo lo que hace es bloquea sobre el cursor de la transmisión más próxima, que es la opción por defecto. En caso contrario, sin bloqueo, la posición del cursor la fija el usuario. Podemos también, veis en ese botón que pone X2 o X4, aumentar al doble o 4 veces la pantalla del waterfall. ¿Veis? Pulsamos X2 y automáticamente, estáis viendo aquí, la pantalla ha aumentado al doble. Podemos con los botones de altura, regular, más bajo, más arriba, la ventana de transmisión y la de recepción, o incluso ponerla de esta forma. Con el clic en el botón doble, lo que nos hace es ponernos ventanas separadas, transmisión, recepción y donde estamos preparando el texto, ventanas separadas. Ya es un poco a gusto del corresponsal. Bien, dicho esto así un poco por encima, les emplazo a que vean a continuación una simulación de un QSO entre dos estaciones ficticias para que vean cómo se comportan los modos PSK. Vamos a ver una simulación, como os dije, sobre una transmisión entre dos estaciones ficticias para que veáis cómo se comporta. Al principio, veis aquí tengo pulsadas teclas RX y de RX Calide. Bien, esto significa que nos va a detectar automáticamente si cualquier estación que está llamando CQ o demás, y nos va a aparecer en la pantalla waterfall el modo o el indicativo de la estación que está llamando, de manera que podamos sintonizarlo. Si tenemos activado también nosotros estos controles, podemos activarlo directamente de manera que nos centre la señal sobre la señal que está llamando y se ponga en el mismo modo del colega en el que está llamando. Bien, entonces vamos a probar. Esto se gestiona desde este botón que está aquí arriba, que es ID. Aquí veis la pantalla de configuración, podemos configurarlo a petición, permanente, que barra toda la banda o solo parte de la banda, con sonido, sin sonido, y la transmisión que va a hacer, siendo esto indicativo y locator, hasta incluso la propagación puede mandar. Todo esto lo veremos también en un vídeo que ya grabé, 2 sesiones de vídeo que os dejo el enlace en la descripción para que si os apetece podáis verlo. Entonces vamos a lo que nos ocupa, que es ver cómo nos hace el transmisión y recepción. Lanzamos un CQ. Bien, nos contesta la otra estación. Le lanzamos nuestra respuesta. Bien, aquí habéis visto la respuesta del otro colega y bueno, vamos a centrarnos en una cosa que quiero que veáis. Todos estos botones que estáis viendo aquí abajo son los botones de macro secuencia. Se envía una secuencia, entonces aquí podemos editarlos de cualquier manera. Por ejemplo, mirad, vamos a hacer añadimos este botón que es Record QSO. Veréis lo que nos hace. Esto lo único que nos hace es directamente guardarnos automáticamente
USO en el libro de guardia. Podemos añadir esa etiqueta justamente pues en la última macro que vayamos a lanzar ya despidiéndonos, o si no lo hacemos también podemos venir aquí, USO log. Simplemente clicamos aquí, aquí lo tenemos que hacer nosotros manual y con esa etiqueta lo hace de manera automática. Nos grabaría automáticamente el USO. Ahora iríamos al libro de guardia y mirad, aquí le tenemos. Esta es la estación que acabamos de grabar ahora mismo. Entonces, simplemente para que veáis cómo nos lo graba. Podemos utilizar las macros, grabaremos un capítulo exclusivamente hablando de las macros para que veáis cómo se hace, cómo funciona, pero todas ellas se pueden editar. Se puede cambiar el color, el nombre que aparezca en la etiqueta, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, esto es así un poco de manera sucinta, de manera genérica, para que veáis cómo funciona en transmisión y en recepción. Lo mismo para cualquier otro modo. No obstante, les dejo en la caja de comentarios cualquier duda y estaré encantado de responderles. Si les gustó el vídeo, no olviden hacer clic en la campanita y se suscriben al canal. De esa forma estarán avisados cada vez que suba un vídeo, y si no lo desean pues tampoco pasa nada. Como siempre les digo, el propósito del vídeo es que tengan los suficientes herramientas y los suficientes argumentos para poder escoger este u otro programa que sea de su elección en función de su. Si les gustó, es un placer y será hasta un próximo vídeo. Saludos.